Javier Rodríguez. Bueno, pues seguimos adelante con el programa, con la conversación esta matutina. Ahí al otro lado del teléfono tengo a Paco Pomares, que es periodista, y hace tiempo que tenía ganas de hablar con él, porque tenemos un tema, yo creo que interesante, que todo el mundo, en fin, no es un tema nuevo ni novedoso, porque todo el mundo está diciendo lo mismo, ¿no? Ya no sabemos exactamente dónde tenemos que ir a buscar la información, si no lo tenemos que creer, perdón. Sí, en fin, porque todo es lo que está lleno de bulos, de mentiras, de falta de medias verdades, de posverdades, de tantas cosas en fin, que está como cayendo. Aquí no llueve, agua no cae, pero de esta cae bastante. Paco, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece? Bueno, ya llevamos un buen rato de amanecida. Desde las 7 de la mañana estoy ya brincando. Es verdad. Paco, el otro día mucha gente que nos está escuchando a lo largo y ancho del archipiélago se estará preguntando también, porque vimos aquellas imágenes que en fin, que de la televisión canaria en la que en un momento determinado que ibas a intervenir, pues no pudo ser, porque decían que no habían censurado aquello, ¿no? El tema que fueras a decir lo que fueras a decir, eso ya es lo de menos. El tema es que la gente pues reaccionó, yo creo que muy positivamente, en el sentido de que cómo era posible que no se pudiera uno expresar lo que tú quisieras decir, ¿no? Y entonces todo eso, pues a mí particularmente me llamó la atención, y yo decía, pero bueno, ¿dónde estamos llegando? Y luego, bueno, la información en general, un poco lo que estaba comentando yo, ¿no? De que no sabemos muy bien cómo alimentarnos de eso. Bueno, vamos a ver, en realidad lo que ocurrió tuvo una presentación pública quizá desproporcionada, fue una pequeña tontería, fue una intervención de la chica que conduce el programa, por la que ya ha pedido disculpas con posterioridad, desde mi punto de vista errónea, ¿no? Yo estaba hablando del caso Mascarillas, ¿no? Y estaba hablando de un acontecimiento que acababa de producirse en ese momento, acaba de saberse en ese momento, ¿no? Tú sabes que los periodistas estamos muy conectados y recibimos información incluso cuando estamos interviniendo en un programa, ¿no? Y entonces, pues, intenté contar una información que había llegado al mismo tiempo de la SER, de la cadena SER y de EFE, en la que se comentaba que Miguel Ángel Ramírez y Bravo de Laguna y Lucas Bravo de Laguna estaban implicados en una denuncia de carácter fiscal por un asunto relacionado también con el tema mascarillas, y lo conté. Y entonces, como las informaciones que estaban en ese momento en poder de la dirección del programa eran contradictorias, porque EFE decía una cosa y la SER decía otra, el director llamó por el pinganillo a esta niña y le debió decir algo así, supongo, ¿no? Mira, intenten que no se trate ese tema porque no tenemos contrastado y tal. Yeah. Y esta chica, pues, contestó, esta compañera, Elena San Pedro, que es una magnífica profesional, pero tú sabes que en el directo todos nos equivocamos continuamente, ¿no? Sí. Pues contestó y dijo aquello de son órdenes de la dirección y sonó rarísimo, ¿no? Es decir, yo me quedé completamente patidifuso, ¿no? Diciendo, ¿cómo que órdenes de la dirección? ¿Esto qué es? Y tal. Pero es una anécdota que yo creo que se ha sacado un poco de quicio en el mundo de la comunicación. Continuamente pasan este tipo de cosas. Los periodistas que presentan los programas llevan los pinganillos para seguir las instrucciones que va dando la dirección sobre determinado tipo de cuestiones, y yo sinceramente, a pesar de la escandalera que se ha montado, no percibí en absoluto una voluntad censora, porque primero ya había acabado de decir lo que tenía que decir, y luego, además, es un asunto que se ha repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación, en el propio programa de televisión. En ese programa de televisión se hizo un programa especial para hablar de eso y tal. Entonces yo creo que fue más un error cometido por la persona que conducía el programa. Claro, lo que pasa, Paco... Creo que es un asunto menor, de verdad. O sea, creo que le damos demasiada importancia a las cosas. ¿Por qué? Porque las redes sociales, tú hablabas antes de dónde está la verdad, qué es la verdad. Las redes sociales convierten su verdad, o la verdad de la mayoría de personas que no están donde ocurren las cosas, en la verdad imperante, ¿no? Y al final, pues, se produce una distorsión enorme. Claro, lo que pasa que muchas veces, no sé si coincidirás conmigo, pero claro, quizá el entramado interno, sí lo conocemos nosotros como es y tal y cual,
pero el oyente o quien está viendo eso no lo sabe. Y entonces, claro, por eso aquello sonó como sonó y fue tremendo, porque claro, hay un desconocimiento de cómo es el tema, ¿no? Escúchame, yo entiendo el escándalo que se montó, especialmente en redes sociales, porque fue, ya sabes, un tema que tuvo más impacto en redes sociales que en el periodismo real, el que no es un periodismo de redes sociales, se sumó al asunto al ver que se habían producido, creo que 400.000 o medio millón de visitas del vídeo en las redes, ¿no? Lo cual es un despelote, es un disparate completo, no tiene sentido ninguno, porque fíjate qué cosa más curiosa, y esto también es algo que me debería hacer reflexionar, ¿no? Es decir, las redes se centraron en el hecho de la censura, no en el hecho de la noticia. La noticia era, desde mi punto de vista, lo que era importante, ¿no? La noticia es que en Canarias había un tercer caso mascarilla. Ahora sabemos que hay 64 contratos que no se hicieron bien, ¿no? Pero en ese momento solamente se pensaba que había el inicial caso mascarillas, los de Coldo, y de repente, ¡pum!, salta este tercer caso, ¿no? Bueno, esa es la noticia. Esa noticia pasó bastante desapercibida porque al final el ruido mediático que se produjo en las redes sociales se centró en un asunto que realmente yo estaba allí y estábamos el resto de los compañeros allí y de verdad que no lo vimos como lo vio la gente desde fuera, aunque yo entiendo perfectamente que la gente lo viera de esa manera y tuviera una percepción de que se había producido una voluntad de censura. Pero de verdad, es una anécdota, yo creo que no, como anécdota hay que tratarla, no como un asunto de... Y quizá pudiera servir para ilustrar cómo las redes sociales son capaces de convertir las anécdotas en categorías, ¿no? De hacer que una cosa de menor enjundia se convierta en algo de extraordinaria trascendencia. ¿Por qué? Mira, yo suponía que íbamos a hablar en este programa del tema de la fiabilidad de los datos. Y básicamente porque las redes sociales, digamos que basan la fiabilidad en el seguimiento de la información. De hecho, hay ya algunos medios de comunicación que están en redes sociales que lo que hacen es que privilegian, por la vía de los algoritmos, las informaciones más visitadas como si fueran las informaciones más importantes. Y no es así. Si las informaciones más visitadas fueran las más importantes, pues probablemente la pornografía estaría al frente de todas las informaciones de los periódicos del mundo, ¿me entiendes? Es decir, porque las palabras de búsqueda que se siguen utilizando más en Internet siguen siendo la de sex y algunas parecidas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es distinguir el hecho de que a la gente le interese mucho una información, no quiere decir que esa información sea singularmente importante. A la gente le interesa informaciones sobre la vida privada, cotilleos, situaciones de ese tipo, ¿no? Y los medios, las redes sociales, le dan una extraordinaria importancia a ese tipo de informaciones que desde mi punto de vista no son las importantes. Las importantes son aquellas que demuestran que esta sociedad funciona mal, y aquellas además que pueden ayudar o a contribuir al desvelarlas, que la sociedad funcione un poco mejor. De cualquier manera, digo que de cualquier manera explicarlo yo creo que viene bien también porque de alguna manera a nivel pedagógico la gente también entiende cómo es la otra parte y qué pasa, ¿no? Y bueno, y un poco lo que tú comentas, fíjate qué curioso, porque tú dices, no, la noticia pasó totalmente desapercibida, o sea que aquí la gente reaccionó ante lo que se suponía que era una censura, ¿no? Y entonces la noticia no era tan importante, quizás aunque luego ya posteriormente ya se supo lo que era, pero que en el momento la gente reaccionó por eso, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos del tema, Paco, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo antes estaba comentando que llover no llueve, pero de otro tipo de lluvia de información, de bulos, historias y para allá para acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo tenemos que ir a buscar la información que pensamos que es la cierta? Que encontramos una cosa ahora, la contraria después. Acabas de dar la clave. ¿Cómo tenemos que buscar la información que creemos que es la cierta? ¿Por qué? Porque hoy digamos que el sujeto pasivo que recibe las informaciones, el público, es muy desconfiado, tiene su propio criterio sobre lo que son las cosas y solamente se siente identificado con aquellas informaciones que dicen lo que ya piensa. En eso han contribuido también muchísimo las redes sociales, porque tú sabes que igual que te pones delante de la televisión
y la plataforma de Netflix, por ejemplo, te va a ofrecer las películas que ve, que a ti te gustan, que sabe que te gustan, pues algo parecido está ocurriendo con la información. Recibimos cada vez más informaciones de ámbitos o de medios que son los ámbitos o medios que nosotros consultamos. Y las otras, te lo explico, si tú de forma natural, supongamos que acudes al periódico El País para informarte, suponiendo que el periódico El País tuviera, y tiene de hecho, una parte accesible, si acudes a esa parte accesible, no de pago, para informarte continuamente, normalmente no te van a llegar noticias del periódico El Mundo, te van a llegar del periódico El País. Y al revés, si acudes normalmente al periódico El Mundo y la percepción que presentan de la realidad el periódico El País y el periódico El Mundo son completamente distintas. Podríamos hablar lo mismo de otros muchísimos medios, pero lo que quiero decir es que el sistema de algoritmos elige lo que considera que a ti te puede gustar. Y entonces, al final refuerza nuestras posiciones, nos está convirtiendo en personas cada vez más polarizadas, más sectarias, que solamente creen su propia verdad. La verdad es poliédrica, la verdad tiene muchas caras, es un refrán antiguo que se utiliza desde siempre. Es decir, tú puedes tener una percepción sobre lo que está ocurriendo en relación, por ejemplo, con la aprobación de la amnistía, y yo puedo tener una distinta. Y la que tú sientes es tu verdad. Es decir, tú estás convencido, vamos a poner un ejemplo de caja de fósforos, no sé si así, y vamos a poner tú y yo para que resulte más preciso. Tú estás convencido de que la amnistía es positiva. Bueno, y toda la información que cuestiona que la amnistía es positiva, pues te rematea. Yo estoy convencido de que la amnistía es negativa, y toda la información que... Y al final somos incapaces de entender que en todas las cosas hay verdades y hay condicionantes que llevan en otra dirección. Ese es el verdadero problema con el que nos enfrentamos hoy. Ha habido un cambio de paradigma en la manera de informar. La gente no quiere pensar por sí misma, o ha dejado de pensar por sí misma, deja que sean las plataformas, las redes, los medios quienes le presenten la verdad que quiere creer, aquella que quiere creer. Tú lo has pensado perfectamente tú antes, y la otra la cuestiona. Pero ¿sabes qué? Normalmente en el mundo real la verdad no es nunca lo que nosotros creemos, está entre lo que nosotros creemos y lo que creen las personas que piensan justo lo contrario que nosotros. La verdad está en ese punto medio, si es que existe algo que hoy, en términos informativos, podamos calificar de la verdad. Porque otra cosa que está sucediendo es que los medios de comunicación cada vez más hacen opinión y cada vez menos hacen información. Y tú me preguntarás, ¿y por qué? Porque la opinión es muy barata. Es muy barato que tú y yo estemos opinando aquí lo que queremos sobre las cosas. Sin embargo, construir un programa informativo con salidas a la calle, siguiendo la noticia, con periodistas con cámaras o con micrófonos repartidos por ahí, cuesta mucho dinero. Y como hay una enorme proliferación de medios de comunicación, se ha perdido los recursos publicitarios porque han caído masivamente los recursos publicitarios. Al final hemos acabado convirtiendo los medios de comunicación y de información en medios de opinión. Hoy somos básicamente todos, tu radio, el periódico El Día, el periódico Diario Avisos, la televisión pública, todos los medios tienden más a la información. Fíjate, por ejemplo, que solamente las grandes estructuras pueden tener servicios informativos que se puedan ver como servicios informativos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Es tremendo lo que estás comentando. A mí me viene a la mente aquella célebre frase de José Luis San Pedro cuando hablaba de que en fin, de que estamos todos manipulados, ¿no? Y es que caminamos como en dos sentidos, en dos líneas paralelas en ese sentido que tú dices, ¿no? Y claro, yo creo en mi verdad y todo lo que me viene a mí es porque lo que yo busco, lo que está en mi verdad y tú tienes la tuya, ¿sabes? Yo creo que la verdad es la mía y tú crees que la verdad es la tuya. Y claro, no caminamos hacia puntos de encuentro, ¿no? No, por eso cada vez más en las sociedades occidentales, porque esto no es un problema canario ni un problema español, es un problema mundial. En las sociedades occidentales lo que está ocurriendo es que cada vez hay una mayor polarización. Las elecciones en Estados Unidos se salvan por la punta de la gota, el Brexit se salva por la punta de la gota. Es decir, siempre se producen situaciones en las que hay una polarización casi al 50%, ¿sabes? Es decir, antes era evidente quién iba a ganar unas elecciones, en la mayor parte de los casos.
Ahora la cosa está tan agarrada y además se han perdido tanto los prejuicios a hacer cosas que antes se consideraban imposibles, que hoy se pueden montar el gobierno que haga falta. Puede la izquierda, por ejemplo en el caso de España, gobernar con la derecha catalana más racista y más supremacista, o la derecha puede considerar la posibilidad de indultar a Puigdemont, ¿me entiendes? Es decir, ¿por qué? Porque ahora el objetivo de los gobiernos es gobernar, es estar en el poder exclusivamente. La ideología o los criterios o lo que desea hacer. La verdad es que estamos viviendo una época complicada. Para la gente que empieza a vivir ahora y que contempla este mundo, esto resulta sin duda desastroso, porque tienen un concepto del mundo muy basado en lo que vemos ahora, y lo que vemos ahora no es lo normal. No es normal las cosas que están ocurriendo en la política española. No tienen ninguna lógica. Son cosas que hace unos años nos habían parecido increíbles. No es normal este liderazgo cesarista, que consiste en que un político decide por una estructura de partido, ¿no? Es decir, es el partido el que tiene que tomar las decisiones y el político quien debe ejecutarlas. Eso ha cambiado. Es que está cambiando todo. Está cambiando todo. Y está cambiando en la dirección a una sociedad que, desde mi punto de vista, es menos democrática, es más autoritaria, es una sociedad que no busca el consenso, sino el enfrentamiento, y una sociedad que se basa en que existen dos verdades irreconciliables. No es cierto, no existen dos verdades irreconciliables. El 95% de los españoles, del conjunto de los españoles, podemos convivir sin grandes problemas. El 95%, y los otros probablemente son gente que está un poco chiflada. Pero el 95% de los españoles podemos convivir sin grandes problemas. Da igual que seamos de derecha, de izquierda, de extrema derecha, extrema izquierda. Podemos convivir, podemos saludarnos, podemos subirnos en la guagua, ir a comprar al mercado, entendernos, hablar de fútbol. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una voluntad extraordinaria de hacer que vivamos enfrentados, que vivamos peleados. Y no es un eso viene de arriba, entonces, ¿no? Digo que eso viene de arriba porque quizás la masa opine lo que tú podamos opinar eso, ¿no? Pero estamos como dirigidos a no entendernos, ¿no? Escúchame, la masa somos todos, y mucho más quienes nos gobiernan, que por cierto tienen un nivel de cualificación muy bajo comparado con las generaciones anteriores. Son gente que se ha formado dentro del partido, que ha empezado en las juventudes de los partidos y que ha empezado a ganar buenos sueldos y que no quiere salir de ahí, mataría por seguir amarrada a sus puestos. Pero hay una percepción que es también muy típica del mundo actual, que es considerar de que en algún lado, en alguna oficina secreta, hay reunidos 4 tíos decidiendo cómo se nos manipula. Y en realidad no es así. Nuestra sociedad es una sociedad que se rige más por un funcionamiento caótico controlado, pero controlado por sus propias mecanismos de sinergias, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad cada vez más crispada, cada vez más enfrentada, pero eso no es que lo creen nadie en solitario, o que lo haya decidido nadie, o que haya un club Bilderberg que está decidiendo cómo tienen que ocurrir las cosas. Yo no creo en absoluto en las teorías de conspiración. Creo que son muy atractivas, son muy llamativas y siempre han tenido mucho valor, se han reproducido a lo largo de la historia, no son un invento de ahora. Pero yo no creo en ellas. Yo creo que esta sociedad es tan caótica y tan compleja que casi todos los esfuerzos que se producen y todas las decisiones que se toman como consecuencia de la suma de decisiones contradictorias, ¿no? Hay miles de vectores influyendo en muchísimas direcciones y vamos avanzando. Y en esta sociedad que tenemos, la irrupción de las redes sociales, no la irrupción de Internet, la irrupción de las redes sociales ha supuesto una democratización, por ejemplo, de la opinión, que está conduciendo a que perdamos las referencias. Y en el mundo moderno es bueno tener referencias educativas, es bueno tener referencias culturales, referencias intelectuales, referencias ideológicas. Y hoy no las tenemos, han sido sepultadas por el griterío de las redes. Ese es el problema en el que estamos en estos momentos. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Yo creo que si hay alguna palabra o alguna frase que lo puede resumir todo, es que yo creo que, bueno, estamos hablando del mundo de la información, pero yo creo que en otro campo, en la palabra no es normal, es que yo creo que eso lo estamos aplicando prácticamente todo el día. No es normal, no es normal. Claro, si miramos hacia atrás, decimos, ¿cómo ha ido evolucionando? Es que, claro, tampoco sabemos, pero bueno, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Ha sido, no sé ni cómo miramos para atrás, no entendemos nada tampoco, ¿no?
te pongo un ejemplo. Yo no soy un hombre surgido en la transición, porque en la transición acababa de cumplir 18 años, no me dio tiempo a hacer grandes cosas. Estaba ocupado en ligar con las pibas y en construir mi propia carrera personal y tal. No era muy consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Pero cuando yo veo hoy cómo se desmontan los valores de la transición, cómo se destruye un momento especial de la vida política española, de la vida social española, en el que conseguimos ponernos de acuerdo desde los herederos del franquismo hasta los comunistas que llegaban de fuera para intentar cambiar el mundo, ¿no? Cómo conseguimos trabajar todos con la idea de la democracia. ¿Qué clase política fue la que surgió? Una clase política con valores, decidida a construir cosas importantes, que cometió muchísimos errores y hizo muchas chapuzas, sin duda. Pero cuando veo cómo hoy intentamos destruir esa idea de que fue un momento positivo, un momento de consenso, un momento de entendimiento social, mira, en el que hubo crímenes, en el que hubo asesinato, en el que se mató a los abogados de Atocha, en que en Montejurra ocurrieron disparos y se murió gente. Es decir, no fue una situación idílica, ¿no? Tuvimos rumores de sables, los tanques estuvieron a punto de salir a la calle. Bueno, a punto no, salieron a la calle el 23 de febrero. Es decir, no fue un paseo por el campo feliz y tranquilo, fue muy complicado. Pero cuando veo que a pesar del éxito que supuso que eso permitiera la mayor etapa de paz de la historia de España en democracia, la mayor etapa de paz de la historia de España en democracia, bueno, pues yo me quedo un poco confuso y digo, pero ¿qué necesidad tenemos de estar destruyendo aquello que nos ha servido, ¿no? Que es otra de las características de la sociedad actual. Es decir, ahora de repente todas las personas a las que teóricamente teníamos que admirar en el pasado son personas a las que hay que destruir. Es decir, parece que la única persona que tiene valor en los medios de comunicación, en la sociedad, es la víctima. Es la víctima a la que enaltecemos, ¿no? Ha sido víctima de abusos, ha sido víctima de bullying, ha sido víctima de acoso laboral, ha sido víctima de un accidente. Esas son las personas. Es como si de repente la filosofía del mundo de los sucesos se hubiera apropiado de todo. Esas son las personas a las que tenemos que valorar y respetar. Y a mí me parece muy bien que se valore y se respete a las víctimas. Pero todas aquellas personas que debieran ser personas que marcaran el camino, referenciales, que nos ayudaran a entender cómo funcionan las cosas, pues qué te digo yo, los líderes, los profesores, los cantantes, los deportistas, toda esa gente es destruida sistemáticamente por los medios de comunicación. Se les da un primer paso torero de hacerlos populares, y en cuanto son populares se empieza a escarbar en su condición humana. Mira, chico, y en la condición humana de todos se pueden encontrar cosas indeseables, ¿sabes? Yo me considero una buena persona, pero estoy seguro de que hay mucha gente que considera que he hecho cosas indignas, malvadas, perversas. ¿Por qué? Porque eso nos ocurre a todos. Es decir, pero mira, incluso con la gente a la que más quiere. Te separas de tu mujer y te pone a parir de una manera infame, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que recuerda es el momento del conflicto, no los 20 o 25 años que habéis vivido en cierta armonía, ¿no? Entonces, ese es el mundo que estamos construyendo. Y sinceramente yo creo que deberíamos de parar, de reflexionar y de volver a recuperar algunos valores del pasado, como la búsqueda del acuerdo, la búsqueda del consenso, la superación de los conflictos y la percepción, y volvemos al principio de esta conversación, la percepción de que la verdad mía no tiene por qué ser la verdad tuya. Pero eso no significa que aunque creamos en verdades diferentes, tengamos que estar enfrentados. En el pasado podían entenderse los musulmanes y los cristianos. De hecho, la historia de España es la historia pasada de España, en la Edad Media y tal. Es una historia de un entendimiento continuo, con conflictos que me llevaron primero a la entrada de los musulmanes en España y luego a la salida, pero hubo 700, 800 años de convivencia. Bien, hoy da la sensación de que no podemos entendernos con nadie que piense diferente. Y yo lo que reivindico, lo que defiendo, es que la verdad está en eso, en el entendimiento con los que no opinan lo mismo que nosotros. Yo creo que es un problema social, la sociedad. Lo estás comentando, no hay referentes, los iconos no existen, no tenemos norte, no tenemos donde agarrarnos, ¿no? Y es verdad, lo que quizás en esos momentos los vectores caminaban hacia una unidad, la gente se tenía que unir, y ahora los vectores caminan en el sentido contrario, ¿no? Así es, es pero es un cambio que se ha adueñado de todo, ¿no? ¿Tú crees que eso nos pasa a nosotros?
Digo, Paco, ya a finalizar, ¿tú crees que eso nos pasa a nosotros en España o tú también crees que es un efecto No, que pasa en otro lugar? Es un fenómeno absolutamente mundial que solamente está levemente amortiguado, y digo levemente amortiguado en los países que funcionan con regímenes dictatoriales, pues China, la antigua Unión Soviética y Rusia. En ese tipo de países hay un control muy fuerte, muy férreo de las redes sociales, y hay una verdad única, que es la verdad del Estado. Por ejemplo, aún así hay muchos rusos, y lo hemos visto en las últimas elecciones, es decir, Putin ha ganado por goleada para lo que son los estándares europeos, los estándares occidentales, pero no ha llegado al 60% de los votos que se han emitido. Luego hay gente que le cuestiona, ¿me entiendes? A pesar de una maquinaria opresiva de defender solamente sus ideas y tal. En el mundo actual, por eso te digo que el concepto de censura que teníamos en el pasado ha saltado por los aires. En el mundo actual es imposible ejercer la censura. Es decir, pueden producirse actos de censura, pero lo que se para por un lado acaba saliendo por otro. ¿Qué es lo que porque hay redes sociales que tienen también ese valor positivo, porque hay muchísimos medios, y lo que puede ser intocable para un medio de comunicación porque afecta a los intereses digamos, de un gobierno que apoya ese medio, o de un empresario que apoya ese medio, o con publicidad, etcétera, etcétera. En otro medio no es así. ¿Cuál es el problema? El problema es que al final la opinión general de los ciudadanos viene conformada por los grandes medios, ¿vale? Y si los grandes medios ejercen de una forma, digamos, poniéndose de acuerdo, ¿no? Hacen lobby para tapar determinadas interpretaciones de lo que ocurre, si los grandes medios hacen eso, al final sí que no nos enteramos de nada. Total. O caemos en la teoría conspiranoica, ¿no? Ya, total. Paco, se nos fue el tiempo. Oye, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, hombre. Y faltaría más. Otro día te llamo para hablar del cómic, coño. Tengo ganas de hablar de cómic. Pero eso será otro día. Vaya cambio de registro, ¿no? Total. Pero bueno, cuando tú quieras. Tú sabes que sí. Tú sabes que los magazines caben de todo, ¿no? ¿Sabes? Es un poco lo que pretendemos. Faltaría más. Un abrazo, gracias. Un abrazo para ti y muchísimas gracias. Adiós, gracias. Bueno, pues nada, nos vamos con la música.